Bueno, familia, ¿qué tal? Bien, bueno, primero dejan sus aparatos. ¿Y qué tal si leemos este libro llamado Los Templarios, Monjes y Guerreros? Vale. ¿Qué tal si empezamos desde el capítulo 8? El año 1174 vio la muerte del rey Almarico de Jerusalén y el poderoso gobernador de Alepo, Nur el-Din. Amalrico, que tenía solo 38 años, siempre se le comparó desfavorablemente con su hermano Balduino III, desperdiciando la fuerza de su reino en infructuosas expediciones a Egipto. Su estrategia para asegurar la supervivencia en los estados latinos de Siria y Palestina fue entrar en alianza con el Imperio Bizantino. Alianza mediante el matrimonio de su prima María de Antioquía con el emperador Manuel, por su propio matrimonio con la hija del emperador también llamada María, con la que tuvo solo una hija, Isabela. Su admiración por Bizancio quedó demostrada cuando al regresar en una visita a Constantinopla y un poco antes de su muerte adoptó en su corte de Jerusalén el atuendo del emperador bizantino. En los reinos latinos ya no se cuestionaba al principio hereditario, y así Amalrico fue sucedido por Balduino IV, el hijo que había tenido con su primera esposa. Al final de Courtenay, Balduino IV tenía 13 años y padecía de lepra. Para algunos hombres de la iglesia, enfermar era un castigo divino a Amalrico por haberse casado con su prima. Hasta que Balduino alcanzó la mayoría de edad, actuó de repente su primo, el conde Raymond III de Trípoli. El legado de Nur ed-Din era a su primera vista menos seguro. Su hijo y el heredero Malik as-Salih Ismail tenía solo 11 años y existían reclamos encontrados de los gobernadores de Damasco, Alepo, Mosul y el Cairo en cuanto a quien debería ejercer la regencia. No obstante, al establecer su autoridad sobre los diferentes emiratos que hasta luchaban entre sí, Nur ed-Din había demostrado que la unidad musulmana en contra de los francos era imposible. Por otra parte, la vida agregaba una dimensión espiritual hacia la realidad política, frugal y austero, con rasgos comunes y una expresión delicada y triste. Era además un individuo devoto y había elevado su lucha contra los latinos cristianos al nivel de un jihad o guerra santa. El hombre que asumiría esta combinación de ascendencia espiritual y política no sería de la progenie de Sur ed-Din, sino el hijo de un funcionario kurdo que le había salvado la vida a Zengi, el padre de Nur ed-Din, ayudándolo a escapar al otro lado del Tigris en 1143. Después de ser derrotado en una batalla contra las fuerzas del califa de Bagdad, este hombre, Najim ed-Din, y su hermano Shirkuh eran los generales de mayor confianza de Nur ed-Din. Ahora déjame yo ver. El hombre que asumiría la combinación de ascendencia espiritual y política no sería de la progenie de Nur ed-Din, sino el hijo del funcionario kurdo que le había salvado la vida a Zenil, el padre de Sur ed-Din, ayudándolo a escapar del otro lado del Tigris en 1143 después de su derrota en una batalla contra las fuerzas del califa de Bagdad. Este hombre, Najim ed-Din, y su hermano Shirkuh eran los generales de mayor confianza de Nur ed-Din. Shirkuh fue quien había frustrado los intentos amaláricos de establecer en Egipto un estado cliente franco, pero no lo había hecho solo, sino con la ayuda de su joven y vigoroso sobrino Saled ibn Yaqzub, más conocido como Salvino, y este fue quien le dio el coup de grâce al califato de Fatih del Cairo, desviando la lealtad espiritual de los musulmanes egipcios hacia el califa de Bagdad. Salvino estableció en Egipto un gobierno personal y actuó de forma independiente y a veces desafiante respecto de Nur ed-Din, el antiguo amo de su padre. Tanto en vida como después de muertos, musulmanes y cristianos por igual consideraron al Salvino un modelo de coraje y magnanimidad. La historia lleva de vuelta a Europa sobre su cortesía y benevolencia. Por ejemplo,
que le había dado pieles para abrigarse de algunos de sus prisioneros cristianos en las mazmorras de Damasco, o que cuando sitiaban el castillo de Querec en 1183 durante los festejos por el casamiento de Jusfredo de Torón y de la princesa Isabela, ordenó no disparar sus catapultas contra la torre donde se estaba celebrando la boda. Tenían aún más impacto para que en ese momento los europeos cristianos habían tenido siempre desmoralizar a sus enemigos infieles. Ahora vas a leer tú en esta parte de aquí y compartir la lectura en esta parte. Aquí. Devoto, frugal, generoso y clemente, Saladino fue asimismo un hábil estadista y notable comandante. Se le ha descrito como bajo estatura, de rostro redondo, cabello negro y ojos oscuros, como la mayoría de los miembros de la élite islámica. Era instruido, culto y diestro con la lanza y con la espada. De joven se había interesado más por la religión que por el combate, y no hay duda de que su guerra contra los francos cristianos fue inspirada por un fervor religioso genuino y no simplemente por haber advertido. A partir de los ejemplos de Zengi y Nur ed-Din, que en los diferentes estados islámicos solo pueden ser llevados a actuar de manera conjunta en nombre de un jihad. Mantener la altura moral en la extensa comunidad islámica no era fácil. Tenía que parecer leal no solo al amo de su padre, ed-Din, sino también el jefe, incluso después de haber demostrado su compromiso con el aislamiento de los diferentes estados. Ahora pásala a tu hermana para que también. ¿Cómo se para? Contra los latinos, muchos siguieron considerándolo como un usurpador. También es probable, como veremos en su famosa magnanimidad, fuera en parte una cuestión de cálculo. Cuando debía ser cruel, Saladino ordenó la crucifixión de oponentes chiitas de El Cairo y en ocasiones la mutilación o ejecución de sus prisioneros. Aunque llegó a respetar y hasta admirar el código de conducta de los caballeros francos y fue diligente en su cortesía con príncipes y caballeros cristianos, sintió un odio implacable hacia las órdenes militares. En su intento de frustrar el ascenso de Saladino al poder absoluto tras la muerte de Nur ed-Din, sus rivales hicieron tácticas con los latinos. El gobernador Alepo persuadió al conde Reynolds de Trípoli, por entonces regente de Balduino, debe de llevarse a cabo un ataque de distracción a la ciudad de Homs, acordando a cambio pagar el rescate de los prisioneros cristianos, entre ellos el advenedizo caballero francés que se había casado con la princesa Constanza de Anticonia, reinando de Charitón. Su precio era 120.000 diamantes de oro. Bueno, la importancia de leer un libro es muy bueno porque eso nos ayuda mucho a crecer como personas en la cuestión de la lectura, tener conocimientos de otro tipo de historias, y sí es bueno que leamos todos un libro o una revista, pero que leamos porque eso nos ayuda mucho a nuestro crecimiento cultural. Bueno, pa. Y ahora, ¿qué tal si vemos lo que viene aquí, que pone el autor? ¿Qué tal si lo vemos? Alabado por su asentismo de castidad y defensa a ultranza del cristianismo, destinados por jerez, sodomitas y traidores capaces de vender tierra santa a los infieles musulmanes, fuente de inspiración el genio creativo de Wagner en Parsifal y de Walter Scott en Ivanhoe. Los caballeros templarios formaron uno de los ejércitos más temidos y poderosos de la historia, haciendo alarde de su habilidad para plasmar los acontecimientos del pasado. El historiador y novelista Pierre
Paul Red nos ofrece una emocionante crónica en la que separa realidad y ficción, relatando con detalle el ascenso y declive de los monjes guerreros en su contexto político-social. El autor obtuvo el reconocimiento internacional de los lectores por Vive en las Tragedias de los Andes. Muy bien. Sigamos con las lecturas. Bueno, ¿qué tal si ahora leo el